Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a las Naciones. Y doy gracias a nuestro Abba Eterno, glorioso nuestro Padre, Padre del reino de los cielos, Padre de verdad, por medio de su amado Hijo, su ungido, su enviado, Emmanuel con nosotros, el sumo Cohen del reino de los cielos, el Hijo de nuestro Padre eterno. Y doy gracias por la presencia de su Ruach que mora en nuestras vidas, y Él nos conduce y nos guía conforme al conocimiento de la verdad del reino de los cielos, nos enseña todo lo concerniente al conocimiento de la verdad del reino de los cielos, y nos recuerda todo lo que habló nuestro Melech y salió de su boca, palabras de vida eterna, palabras de vida y eternidad, palabras de vida y eternidad. Dicho eso, muchas gracias, Padre, por este tiempo, que es un privilegio y es una gloriosa bendición de poder hablar del reino de los cielos y poder manifestar gloriosamente la voluntad de nuestro Padre para con todos los hombres, primeramente para con su pueblo, Israel, y para con todos los hombres, todos los extranjeros, todo el mundo. Y gracias a nuestro Padre por sus muchas misericordias. ¿Ok? Muchas misericordias. La pregunta, ¿por qué nuestro Padre envió a su Hijo, a su unigénito y a su resplandor de gloria? Nuestro Padre envió a su Hijo para restaurar y para deshacer todo lo que empezó allá con Adán y Eva. El propósito de nuestro Padre enviando a su Hijo glorioso, mediante su voluntad, e hizo reposar sobre él el reino de los cielos, cuando Juan el profeta lo purifica en las aguas, lo lava, salió de las aguas y vino el reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre a morar de dentro. ¿Para qué? En el orden de la voluntad de nuestro Padre, lo primero que cuando vino el reino de los cielos sobre y reposó en nuestro Melech, en su Hijo amado, lo llevó al desierto. En el orden de la voluntad de nuestro Padre. ¿Para qué? Lo primero, para que ahí se inicie el empezar a deshacer, para empezar, ¿no es cierto?, a destruir y deshacer. Pero ahí dice deshacer las obras, porque después, en el cumplimiento del sacrificio, de su crucifixión, de su muerte, su derramamiento de sangre, su sepultura, y bajó a las profundidades, y estuvo 3 días, y cuando iba a ser levantado con poder y gloria, le arrebató las llaves del Seol y del abismo del enemigo, y fue levantado con todo poder, y nuestro Melech vence, nuestro Padre por medio de su Hijo vence al enemigo, y lo exhibe públicamente a todas las potestades y al enemigo y a la muerte, y lo vence, para que todo aquel que le obedezca sea librado y pueda, ¿no es cierto?, vencer juntamente con nuestro Melech. Eso vino a ser nuestro Padre, primeramente. No salvar al hombre, sino que para empezar a deshacer las obras de las tinieblas. Pero le empieza a anunciar a su pueblo primeramente. No le empezó a anunciar a los extranjeros. Porque este propósito nuestro Padre lo establece a través de su pueblo y por medio de su Hijo. A través de su pueblo y por medio de su Hijo. En Juan, primera carta de Juan,
la primera carta de Juan dice así, en el capítulo 3. En el capítulo 3, Juan le está hablando, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. No le está hablando, ¿no es cierto?, a los extranjeros, le está hablando al pueblo de Israel. Y aquí ya le está hablando, ¿no es cierto?, a los que habían oído, habían, ¿no es cierto?, retenido el mensaje, obedecido el mensaje porque empezaron a hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, y nuestro Padre les concede este glorioso privilegio de ser hechos hijos, nacidos del Ruaj. Allá nacieron conforme a la carne, conforme, ¿no es cierto?, por medio de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquí nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, un pacto nuevo, glorioso por medio de su Hijo, que todos, primeramente su pueblo, su voluntad que nazcan a través del Ruaj. Es por eso que en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, dice, y a todos los que recibieron el mensaje, a todos los que oyeron y obedecieron el mensaje, nuestro Padre les dio la autoridad y el poder de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, nacidos por la voluntad de nuestro Padre mediante el poder de la palabra. Entonces aquí el apóstol está hablando a conocedores, a nacidos de nuevo, a los que nacieron de nuevo, a los que, ¿no es cierto?, se les dio esto glorioso privilegio, que venga el Ruaj, el reino de los cielos, a gobernar la vida de todo aquel que obedece, de todo aquel que puso atención e hizo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Aquel que oyó e hizo, ese es. Bueno, y primera de Juan capítulo 3 dice así: mirad cuán amor y cuán grande misericordia de nuestro Padre nos ha dado en nuestro Padre glorioso, para que seamos llamados hijos de nuestro Padre en el Ruaj. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, con mayúscula Él. Amados, ahora somos hijos de nuestro Padre glorioso, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, con mayúscula acá, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo le vieron? Y aquí hay un testimonio que nuestro Padre establece en su voluntad por medio de su Hijo en el monte, en Mateo capítulo 17, cuando se ven ellos la gloria del reino de los cielos, la transfiguración, juntamente con Elías y Moisés, el reino de los cielos, su gloria. Ahí, esa es la realidad, pongan atención. Y todo aquel que tiene esta esperanza en nuestro Padre por medio de su Hijo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No hay suciedad. El que es nacido va a ser puro, va a ser purificado. ¿De qué? De la muerte, de la inmundicia, del conocimiento animal, carnal y diabólico. Todo aquel que comete pecado infringe también el mandamiento, pues el pecado es la desobediencia, es la infracción al mandamiento. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestras transgresiones, y no hay transgresión en nuestro Melech. Todo aquel que permanece en nuestro Melech y en nuestro Padre no peca, no desobedece y no infringe. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pongan atención. Lo dice la Torá, no lo digo yo, aquí lo está hablando. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, vale decir, el que obedece los mandamientos de nuestro Padre es justificado. El que obedece es justificado. El que ha muerto ha sido justificado. Como Él es justo. El que practica, ¿no es cierto?, el que vive, el que practica la infracción, es del enemigo. Porque el enemigo infringió desde el principio
Para esto apareció el Hijo de nuestro Padre, para deshacer las obras del enemigo, para deshacer lo que empezó allá mediante Adán y Eva. Sedujo a Eva, y Eva ve la parte, ¿no es cierto?, hermosa de este personaje, porque dice, oh, árbol hermoso. ¿Se fijaron? La sedujo, le mintió, la engañó, la mató juntamente con Adán. ¿Qué es lo que es muerte? Porque cuando ellos, como no conocían la maldad y el engaño, fueron engañados y ellos infringieron. Pero como nuestro Padre estableció, conforme a la Torá, les dijo a Adán, de todos estos personajes conforme al reino de los cielos, tú te podrás relacionar. Pero con ese que está ahí, ese personaje de la ciencia, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, ese personaje que es la muerte, no le pongas atención, porque cuando le pongas atención ciertamente morirás. Y nuestro Padre lo decretó. Y así fue, y ellos murieron. ¿Qué significa? Que la vida gloriosa del reino de los cielos se apartó, y el Ruach, el reino de los cielos, se apartó, y vino otra vida, la vida animal, la vida de la muerte, la vida de la desobediencia y de la transgresión. Y vino a habitar, ¿dónde? En la vida que está en la sangre. Porque la vida que está en la sangre es la que sustenta la carne. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y les abrieron este enemigo le abrió los ojos de la carne. Y dice que se conocieron cómo estaban creados. Entonces, nuestro Padre aquí, nuestro Padre en su sola voluntad y poder, viene para empezar a deshacer. Él en un día, conforme a su voluntad, envía a su Hijo, el día señalado, la hora señalada en el cumplimiento del tiempo, para deshacer. Empieza, ¿no es cierto?, el proceso de empezar, ¿no es cierto?, ya a sacar a la muerte de la vida de los hombres, pero a través de una metodología. ¿Por qué? Porque esa vida le fue entregada al enemigo mediante la transgresión, la vida que está en la sangre. Entonces, por eso que tenía que ser, por eso nuestro mes le dice, alma por alma. ¿No sabéis que yo he sido enviado para salvar vuestras almas? Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, para quitar, porque conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. La verdad va a librarlos del cautiverio. ¿De qué cautiverio? Del que cuando empezó de Adán y Eva, el cautiverio de la muerte, que es un personaje. Entonces, este personaje le llegó la hora, el cumplimiento del tiempo. Por eso se produjeron muchas cosas en la época. Es por eso que Herodes, el grande, ¿no es cierto?, mató a una cantidad de niños para destruir. El enemigo, el príncipe de la potestad del aire, operaba en este personaje perverso. Y que cuánta maldad, cuánto no hizo, cuánta barbaridad. Por causa del nacimiento glorioso del Hijo de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre en su primer propósito es vencer, es deshacer y vencer, empezar a desenredar, a deshacer, a eliminar y a destruir la muerte y encerrarla por los siglos de los siglos en la voluntad de nuestro Padre. Ya. Ahora, el cómo, ¿no es cierto?, somos librados, el cómo, porque nuestro Melech lo empieza a hablar, yo soy, ya yo soy
el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. ¿Por qué? Porque tú estabas en otro camino, porque tú vivías la mentira y el engaño, porque tú estabas muerto, no tenías vida, porque tenías que ser resucitado mediante la vida de la sangre del Mesías, por causa del juicio eterno. Y yo soy la puerta para entrar. Entonces, nuestro Padre, por medio de su Hijo, establece, ¿no es cierto?, su voluntad y el protocolo para que todo aquel que le obedezca, porque opera la desobediencia adentro, pero para poder sacar la desobediencia, nuestro Padre se manifiesta a los hombres diciendo: yo soy el verdadero, yo soy vuestro Padre el verdadero, el Padre glorioso, el verdadero, el Padre de verdad, de pureza, el Padre de resplandor de gloria, el Padre, ¿no es cierto?, de el amor y la misericordia, porque vuestro Padre es un asesino, es la maldad, es la perversidad, es la inmundicia. Entonces, nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo primero, anuncia por medio de su amado Hijo el cumplimiento del tiempo, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Sí, porque viene después del desierto, con el poder del reino de los cielos, por la voluntad de nuestro Padre, anunciando ya. Aquí empezaba el proceso. Ahora, este llamado es un llamado, ¿no es cierto?, a la obediencia. Había que renunciar a esa vida, a ese Padre. Como nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera nuestro Padre me ha enviado, que me ha dado para que, al unigénito, me ha dado en sacrificio, me ha enviado para empezar a deshacer y restaurar, para que todo aquel que obedezca la voluntad de mi Padre por medio del mensaje, no se pierda en la condenación y en el juicio eterno, mas le sea concedido vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre glorioso para condenar, sino para empezar a deshacer y para que el hombre sea libertado. Para que el hombre, ¿no es cierto?, sea quitada ese gobierno de la muerte, el gobierno del príncipe, la potestad del aire, el gobierno de la ley, de las instrucciones, de los mandamientos del enemigo, de la ley del pecado y de la muerte, mediante la vida, mediante el espíritu de vida, en Mashiach Yahshua, que nos libra. Ya. Entonces aquí dice: para deshacer todo el conocimiento, todas las obras del enemigo. Ahora, verso 9. Todo aquel que es nacido del Ruach por nuestro Padre no va a practicar, sino que va a obedecer la voluntad de nuestro Padre. No practica infracción, porque la simiente de nuestro Padre permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es la simiente? La palabra, ¿no es cierto?, cuando nace nuestro Melech: y ahora concebirás. Y la vida de la sangre del Mashiach, que es del reino de los cielos, es la simiente, es el alma. Esa vida nueva, ¿no es cierto?, la que te va a llevar a obedecer, porque esa no conoce. Y aquí, ¿no es cierto?, nuestro Melech, el enemigo, vino para perturbar y para colocar tropiezo y hacer lo mismo y en el principio en el desierto. Porque nuestro Melech tenía hambre, tenía que alimentar su carne. Entonces le dice el enemigo: si eres hijo del Elohim, del reino de los cielos, di estas piedras que se conviertan en pan. Entonces aquí empieza la obra para deshacer, porque él quería prevalecer en sus instrucciones y pensaba que nuestro Melech le iba a obedecer, y nuestro Melech le dice: no, porque escrito está, estaba registrado en Deuteronomio, escrito está: no de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá por todo lo que sale de la boca de nuestro Padre, sus instrucciones. ¿Qué salió de la boca de nuestro Padre? La simiente gloriosa, su Hijo amado,
Y su Hijo amado estableciendo ahí, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre va a vivir, porque estaba muerto. Entonces, muchos y contextos no logran entender, porque esto es también nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, va a conceder conocimiento, entendimiento y comprensión mediante su Ruaj. Su Ruaj va a traer revelación de la palabra, del lenguaje, de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Él va a conceder por su mucha misericordia, por medio, ¿no es cierto?, de aquellos que oyen, se arrepienten y empiezan a dar frutos dignos de este arrepentimiento, y nuestro Padre les va a empezar a educar mediante su Ruaj, a enseñar, a revelarse a Él por medio del Ruaj, para el crecimiento, para llegar, ¿no es cierto?, a una madurez, como lo habla el apóstol ahí en 1 Corintios capítulo 2 del verso 6. Sin embargo, hablamos conocimiento, sabiduría, los que han alcanzado el crecimiento que nuestro Padre le ha dado, no un crecimiento humano, porque el humano ya quedó sepultado, si ahí lo habla nuestro Melech y lo habla el apóstol en Romanos capítulo 6, porque todos los que hemos sido crucificados, porque todos los que hemos sido sepultados, porque todos los que hemos sido plantados en la casa de nuestro Padre, hemos nacido de nuevo. ¿Cómo vamos a seguir viviendo, ¿no es cierto?, en la vida pasada? Porque nuestro Padre vino y la obra de nuestro Melech es para salvar vuestras almas. Entonces, ¿dónde se halla la vida? Porque nuestro Padre dice por medio de su Hijo, yo soy el camino. Tienes que empezar a seguir, pero oír primero. Para poder seguir tenías que oír y hacer lo que nuestro Padre estaba manifestando por medio de su Hijo, para ser, ¿no es cierto?, un hijo, un nacido de nuestro Padre. Todo aquel que es nacido por la voluntad de nuestro Padre no obedece la simiente que hay en él, que es de nuestro Melech. La infracción, nuestro Melech obedeció perfecto, puro, porque la simiente de nuestro Padre permanece en él y no puede desobedecer, porque es nacido de nuestro Padre. En esto se manifiestan los hijos de nuestro Padre y los hijos del enemigo. Todo aquel que no obedece la voluntad de nuestro Padre y que no ama a su hermano, dice aquí, no es de nuestro Padre Elohim. No es eso. No es eso, porque aquí tienen que haber puesto, porque está hablando, ¿no es cierto?, que hace la voluntad. ¿Qué hizo la voluntad de del Hijo de nuestro Padre? Guardó amó a nuestro Padre y guardó sus mandamientos. Entonces aquí nosotros tenemos que ser conocedores. ¿De qué? De la voluntad de nuestro Padre por medio de los registros. Porque en el capítulo 15, hablando de nuestro Melech, proclamando la vid verdadera, pongan atención, 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero aquí los traductores quisieron cambiar. En esto se manifiestan los hijos de nuestro Padre y los hijos del enemigo. Todo aquel que no hace o que no obedece la voluntad de nuestro Padre y que no ama a su hermano. No. Todo aquel que no guarda los mandamientos y no ama a nuestro Padre, no es de él. Pongan atención, miren. 14, verso 24. Pongan atención. El que me ama, verso 23 del 14. El que me ama, mi palabra, mis mandamientos guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, y el mandamiento que habéis oído no es mío, sino de mi Padre que me envió. Entonces acá
No se podía contradecir nuestro, ¿no es cierto? Aquí los traductores, mire, dice, en esto se manifiestan los hijos de nuestro Padre. En esto se manifiesta. ¿Y en qué se manifiestan los hijos de nuestro Padre? Que aman, que guardan los mandamientos y aman a nuestro Padre. No como está escrito aquí, pongan atención. En esto se manifiestan los hijos de nuestro Padre y los hijos del enemigo. Todo aquel que no hace justicia, no, tienen que poner, todo aquel que no obedece los mandamientos, que no ama a nuestro Padre y no obedece los mandamientos, no es de él. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos primeramente a nuestro Padre. Porque primero, para poder amar al hermano, tenías que nacer de nuevo. No una metodología, ¿no es cierto?, antigua. Esa metodología iba a ser ahora escrita de dentro para que verdaderamente, ¿cómo se puede escribir de dentro? Para que sea sacado primero la muerte. Por eso dice nuestro Meles, ¿por qué lo que sale de mi boca no haya cabida en vosotros? Le dice a los fariseos, escriba a los principales sacerdotes. Dice, ¿por qué lo que sale de mi boca, que es la verdad, no haya cabida en vosotros? Porque ya estaba la mentira, el engaño, el enemigo. Tenía que salir el enemigo para que venga, ¿no es cierto?, la verdad del reino de los cielos y se establezca. Pero en un proceso, en una metodología. Ya. Dicho eso, recibí un mensaje aquí enviado en los videos de una persona, no voy a dar su nombre, pero ella puede hacer que entienda y comprenda lo que yo voy a decir. El que habla ha nacido de nuevo. Está siendo enseñado e instruido por medio del conocimiento de la verdad. Se le está dando crecimiento por las muchas misericordias de nuestro Padre. Yo no soy especial y no soy nadie, soy un nacido, un hijo de nuestro Padre, que está perseverando, ¿no es cierto?, en obediencia, en el oír y en el hacer la voluntad de nuestro Padre. Y he empezado a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Todos nosotros, todos, y aquí estamos hablando todos los que son nacidos de nuevo. Y nuestro Padre no va a hacer acepción de personas. No lo va a hacer. Por eso el apóstol, mediante el Ruach, no es que es el apóstol, sino que mediante el Ruach, porque el que le ama a nuestro Padre va a obedecer, va a poner oído y va a obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Ok? La voluntad de nuestro Padre. Y aquel que hace la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, empieza a dar testimonio que es hijo verdadero. No tanto en hablar, sino que por sus hechos, por sus obras. Y hemos sido enseñados, ¿no es cierto?, en guardar los mandamientos. Se nos han revelado los mandamientos para poder, ¿no es cierto?, oírlo y obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre. Se nos ha enseñado, ¿no es cierto?, los tiempos establecidos por nuestro Padre y nos sujetamos a eso, a la voluntad de nuestro Padre, por medio de su amado Hijo y guiados por el Ruach. Nosotros, los hijos de nuestro Padre, tenemos, como así en el mundo, nosotros tenemos otro calendario, otras fechas, no las fechas que están establecidas en estos calendarios greco-romanos, no, sino que en los tiempos establecidos por nuestro Padre. Tenemos un principio de los meses del año, que es el mes de Abib, y que es el mes de Abib, ¿no es cierto?, se celebran las primeras fiestas de entrada del año, así como el principio de mes, así como, ¿no es cierto?, en el mes de Abib, a los 14 días del mes, celebramos Pesaj.
Al día siguiente celebramos, ¿no es cierto?, la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Así, ¿no es cierto?, después de ese día de reposo semanal empezamos a contar hasta los 50 días para celebrar la fiesta de Shavuot. Esperamos en el 7º mes para celebrar Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y principio de mes. Es un día muy especial. Se celebra también Yom Kippur, el día del perdón. Y al día 15 se celebra ¿qué? La fiesta de Sukkot. En ese mismo orden de todos los meses, nosotros celebramos todos los meses los principios de mes. Y celebramos todos los días de reposo semanales. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat, reposo, descanso. Y nosotros vivimos en ese orden que nos enseñó el Ruach. Nuestro Padre, gloriosamente mediante su Ruach, nos ha ido enseñando, nos ha ido educando, nos ha ido dando crecimiento en su voluntad por medio de su amado Hijo. Y hemos ido creciendo, ¿no es cierto?, en la voluntad de nuestro Padre. Yo he manifestado varias veces aquí sobre varias personas, ¿no es cierto?, que han venido o me escriben o me llaman por celular, por WhatsApp, que quieren conversar, y cuando llegamos a conversar, ¿no es cierto?, cuando empiezo, ¿no es cierto?, a explicar esta revelación, este entendimiento glorioso, este conocimiento, entendimiento y comprensión de la revelación de nuestro Padre, se incomodan, les cuesta, pero sí manifiestan. Y uno manifestó, ¿no es cierto?, que había en un intervalo, estamos hablando de un año a otro año, a 2 años después, un adulterio, engañó, ¿no es cierto?, amancilló su familia, a su esposa, su hogar. Después de 2 años después, volvió a reiterar y hacer lo mismo con otro personaje, con otra persona. Después pasó un tiempo y hizo lo mismo. Y él conversó. Y yo le dije, lo único que tienes que hacer es arrepentirte verdaderamente, porque ya has cometido durante hartos años y vuelves a caer en lo mismo. Verdaderamente tienes que nacer de nuevo, porque ahí se ve que no has nacido de nuevo, porque no has conocido, no se te ha dado conocimiento, ni entendimiento y comprensión. Porque el que es nacido conforme al reino de los cielos no va a practicar la infracción. ¿Y qué dice el mandamiento? No adulterarás. Ya, está claro. Lee el mandamiento. Entonces, no que esos son para los judíos. Amado, nuestro Melech nació como hebreo. Nuestro Melech tiene un nombre hebreo. Nuestro Melech tiene un Padre glorioso del reino de los cielos. Nuestro Melech eterno y glorioso fue enviado el ungido y nació conforme a la voluntad de nuestro Padre en Israel. Su ciudadanía como nacido es Israel. Los padres israelitas de la línea, ¿no es cierto?, de la familia de David, el caso de José, la familia de David, es por eso que tuvieron que ir, ¿no es cierto?, a Belén de Judea, por el cumplimiento de las palabras proféticas, porque allá tenía que ser, ¿no es cierto?, censado en el censo, porque era de la familia de David. Entonces, ¿cómo te refieres así que eso es para los judíos? Significa que no conoces y vives una metodología. Vives un conocimiento humano, una práctica metodología humana. Pero Dios es amor. Sí, misericordioso más que amoroso. En su entrañable misericordia,
que el hombre no entiende, ¿no es cierto?, la entrañable misericordia de nuestro Padre, porque de tal manera Él amó a su pueblo y a todos, que Él ha dado, Él ha enviado Él en sacrificio, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos dentro de su pueblo aman más las tinieblas, a ese personaje, al Padre de ellos que mora de dentro, porque se lo dijo ahí en Juan capítulo 8, aman más las obras de las tinieblas que el resplandor de gloria que viene aquí, que la luz. No les gusta la luz, les gusta la oscuridad, las tinieblas. Y es por eso que habla el padre del profeta Juan, Zacarías, que nuestro Padre en su entrañable misericordia los visitó de alto la aurora, la luz, para alumbrar a un pueblo de Israel que andaba gobernado por las tinieblas y por la muerte. Gobernado por la muerte y andaban en tiniebla, en inmundicia. Entonces, las personas no se molestan. Entonces, tienes que nacer de nuevo. ¡Pucha! Y empiezan y se molestan. ¿Ok? Bueno, allá ellos. Nuestro Melech le habló al joven rico. Y el joven rico le hace una pregunta: ¿qué puedo hacer para poder recibir la herencia de la eternidad? Guarda los mandamientos, lo primero, ¿viste? Si te aman, guárdame. Sí, maestro, yo he hecho todo, yo desde chiquitito todo esto. Pero ahora te falta una cosa, porque nuestro Melech de chiquitito guardó todos los mandamientos. Le dice: ahora niégate a ti mismo, renuncia a todo, toma tu cruz, obedéceme, toma tu cruz y sígueme, porque tienes que ser crucificado, sepultado, para que puedas hallar la vida de la resurrección, una nueva vida mediante la vida de la sangre del Mashiach. En la sangre de nuestro Melech glorioso estaba la vida del reino de los cielos. Entonces yo soy la vida que está escondida, pero esa vida fue llevada ya en el sacrificio. ¿Para qué? Para vencer al enemigo, y nosotros somos resucitados y vencemos juntamente con nuestro Melech al enemigo, y somos liberados, somos sanados, somos limpiados, somos purificados, y empezamos a vivir conforme a las enseñanzas del conocimiento de las riquezas de lo que salió de la boca de nuestro Padre, su voluntad. Entonces la persona no entiende. Entonces, dicho eso, a la persona que le estoy contestando porque me envió un mensaje, yo soy justificado por la voluntad de nuestro Padre. Y tengo que, en obediencia, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, honrar y obedecer a nuestro Padre por medio de su Hijo. Y seguir, ¿no es cierto?, avanzando conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y le quiero decir que esto, lo que ella está viviendo, obedece, ¿no es cierto?, a muchas cosas de años, a muchas transgresiones que esta persona, ¿no es cierto?, ha hecho. No nosotros, usted ha hecho. El problema no es conmigo. El problema está en usted, que no ha obedecido a la voluntad de nuestro Padre. El problema en usted, que usted no ha honrado. No, estas personas, vale decir, con la persona que estoy hablando antes, que adulteró 1, 2, 3 veces, tiene posibilidad, ¿no es cierto?, en la entrañable misericordia, que se le conceda el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, pongamos atención. Entonces aquí hay dos realidades en las cuales yo estoy manifestando.
Hay una persona que en realidad ella tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de poder arrepentirse y empezar a dar fruto digno de arrepentimiento de un hijo verdadero y que empieza a crecer en el conocimiento de la verdad y persevera en ello. Pero hay otras personas que se le ha concedido, y pongan atención lo que está en Hebreo. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreo, capítulo 10, del versículo 26? Porque si pecáremos, o sea, que si hemos recibido, porque si transgredimos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después que se nos ha concedido este glorioso beneficio, ya no queda más sacrificio por las transgresiones. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque te constituyes un enemigo al transgredir. El que violaba, el que transgredía, ¿no es cierto?, la Torá de Moisés, entregada a los mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de nuestro Padre y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto? La sangre de la vida de la sangre del Mashiach, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Ruach del reino del cielo, al Ruach de gracia. Póngale atención, dice, al Ruach de gracia, al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice nuestro Padre. Y otra vez nuestro Padre juzgará a su pueblo y juzgará a todos, sin excepción. Entonces, si yo tuviese, voy a colocarme como ejemplo, un problema, el problema ¿cierto?, que tendría es no obedecer, no hacer la voluntad de nuestro Padre. No, mi Padre me guarde y me conceda, me guarde de todo, sino que el hacer la voluntad nomás, no, seguir adelante, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Y nuestro Mérez, joven rico, como no quiso renunciar, no quiso negarse a sí mismo, no quiso renunciar porque le habló a joven rico, guarda los mandamientos, si lo he hecho, ya una cosa te falta, niégate a ti mismo, renuncia a todo, sígueme, toma tu cruz y sígueme. No hace excepción de persona. Pero el joven rico no quiso y se fue. Nuestro medio fue a seguirle, a insistirle para allá. Entonces, voy a volver aquí al libro de Hebreo, el cual yo iba a leer, en el capítulo 3 de Primera de Corintios, del versículo 9, ya leamos del 9. Porque nosotros somos colaboradores de nuestro Padre, y vosotros sois labranza de nuestro Padre, casa nueva, edificio, casa nueva. Conforme a la gracia, al conocimiento que nuestro Padre me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Nuestro Padre empieza a dar el crecimiento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es de Mashiach Yahshua, la obra gloriosa. Es la vida de la sangre del Mashiach, la obra gloriosa, redentora. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, como vemos en Apocalipsis, ¿no es cierto?, que la casa de nuestro Padre, el fundamento, ¿qué es la base? ¿Qué es lo que es? Piedra de jaspe. Los muros, piedra de jaspe, piedras preciosas. La casa nueva en nosotros. Pero también hay una actitud de madera llena de hojarasca. Y la madera llena de hojarasca, ¿qué es lo que es? La desobediencia, a hacer las cosas a tu modo, a tu voluntad, pensando conforme, ¿no es cierto? No, si yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. No, si yo estoy, ¿no es cierto?, perfecto. No. Porque esa obra
La obra de cada cual será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, el fuego del reino de los cielos. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará, el fuego de la presencia gloriosa de nuestro Padre. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿no es cierto?, la herencia. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, dice aquí, ojo, y está por verse, siempre lo repito porque hay que leer el versículo que viene, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy casa de nuestro Padre y que el rúa de nuestro Padre mora en vosotros? Si alguno destruyere la casa de nuestro Padre a través de las transgresiones, nuestro Padre le destruirá a él, porque la casa de nuestro Padre, el cual sois vosotros, santo es, piedra preciosa es. ¿Por qué la vas a ensuciar y por qué la ensucias? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros, ¿no es cierto? Bueno, para que ustedes conozcan, y aquí está la palabra. Soy yo. Juicio significa, para que ustedes entiendan, discernir. Es observar. Es discernir. Y tener un buen razonamiento. Entonces yo discierno y observo. En algunas personas hay madera y hojarasca y hay inmundicia. Con esto no quiero decir, no me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, contestándole a esta persona, pero sí puedo ver que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, justo en las fiestas que nosotros tenemos, vienen y incurren cosas que son extrañas. No son del reino, sino son extrañas. Entonces cada uno tiene que mirar. Cada uno es responsable. Nuestro Padre en su misericordia, ¿no es cierto?, establece por medio de su Hijo y centraliza en su Hijo su voluntad, en su Hijo glorioso, porque no hay otro mediador de nuestro Padre para con los hombres a su Hijo amado. No lo hay. En Juan capítulo 3, de versículo 31 lo dice clarito: yo todo se lo entregué en su mano, a mi Hijo. La metodología, todo está, y a Él hay que oír, a Él hay que obedecer. Para hacer la voluntad, no lo que a mí me parece. Como muchos, ¿no es cierto? Y que dicen, no, que ellos conocen el reino, no sé, que conocen a nuestro Padre, pero ellos se reúnen, ¿no es cierto?, el primer día de la semana. Ya ahí estamos mal. Y otros dicen, no, todos los días son los días. No, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, un orden. No tu parecer doctrinal, no tu parecer. En rebelión, como Constantino, que cambió la fecha, y así Gregorio I, y así empezaron a cambiar la fecha. Como muchos hoy también cambian las fechas, lo podemos ver. Muchos mesiánicos cambian fechas. No, que el principio del mes es este, no, si es antes, no, si es después. No. Nuestro Padre gloriosamente en el libro de Éxodo capítulo 12 lo dice clarito: este es el primer mes del año para vosotros, el pueblo. A los 10 de este mes, o sea que tiene el primero, y ese es cabeza de mes, ese es el principio del mes. Ese es, como muchos celebran, lo que es luna nueva. A los 10 días de este mes, cada casa separará un corderito, sea de las ovejas o de las cabras. Tiene que ser sin ninguna mulladura, tiene que ser perfecto. A los 14 días de este mes, de este primero que estoy enseñando, toda la congregación, todos van a hacer el sacrificio. Estaban en Egipto. Después dice, el 14, entre las 2 tardes. El día 14, entre las 2 tardes. O sea que, cuando se pone el sol del día 13, en la tarde empieza el día 14, y cuando termina, se pone el sol, termina el día 14 y empieza el 15. Y en el día 15 empieza la fiesta de los panes sin levadura. Es día de reposo. Y lo dice la Escritura, en el orden. Y ese día es día de reposo. Hasta el día 21. Y el último día también es día de reposo. 21. Y vamos contando 21 días del mes.
nuestro Padre glorioso nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha dado conocimiento, entendimiento y comprensión de su Torá, de sus mandamientos y sus instrucciones. No lo que me parece a mí, no lo que le das tu interpretación, porque hay algunos que le dan una interpretación. Al capítulo 12 dice, no, es que no fue así que lo que le dijo. Está escrito. No, que en realidad no fue así. En el desierto, cuando los sacó al desierto, llegaron al monte de Sinaí en el día 47, porque en el día 50 nuestro padre le habló a Moisés en el día 47, dile al pueblo que se lave su ropa, porque al tercer día en la mañanita yo voy a manifestarme al pueblo, día 50. Entonces nosotros vemos las fechas. Vemos en el desierto también cuando le enseña, ¿no es cierto?, las semanas de día de reposo, las semanas. Y le enseña, ¿no es cierto?, que el día que corresponde, y ustedes ven algunas Biblias, corresponde al día sábado, corresponde el Shabbat, el día de reposo, corresponde al día sábado y no quieren obedecer. ni estas traducciones, no lo quieren obedecer. No. ¿Ah? Como un personaje, ¿no es cierto?, que aquí está en Chile, que no está, a lo mejor está en otro lado, dice, no estoy ni ahí, yo voy a hacer lo que yo quiero. Así son muchos contextos que dicen que conocen, pero no. Y argumentan. No, pero vio que ahí el apóstol alargó, ¿no es cierto?, su discurso y se juntó, claro, alargó el discurso del día de reposo y pasó al otro día, y eso fue en la noche, no al día siguiente, fue en la noche, para que ustedes sepan. Porque el día de reposo, ¿no es cierto?, termina al ponerse el sol. Se pone el sol y empieza el primer día de la semana. Y el primer día de la semana se ponía el sol allá en ese tiempo, hablemos. Ahora en el verano se pone, ¿no es cierto?, pero se pone 6, 7 de la tarde. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, el día siguiente. Y se alargó el discurso, se alargó y fue como a medianoche. Entonces júntense a medianoche, como dice ahí. Júntense, reúnanse a la medianoche. Como ustedes dicen. Y muchos se reúnen, ¿no es cierto?, al día siguiente del primer día de la semana, 10 de la mañana, algunos se juntan a las 12, algunos se juntan, ¿no es cierto?, a las 6, ya al término de ese día. Entonces, andan en sus propios pensamientos. Quieren hacer su propia voluntad. Y por eso todas estas personas, ¿no es cierto?, que siempre levantan argumentos, y levantan, ¿no es cierto?, o me escriben, me dicen, oiga, usted no es justo, y usted habla, no, si es la Torá, no soy yo. Y usted no tiene problema conmigo, tiene problema con el reino de los cielos. Y si usted dice que no tiene problema con el reino de los cielos, persevere, dé testimonio delante del reino de los cielos. Y a mí no. Porque muchas personas empiezan a palabrearme, me palabrean. Hay una persona que por causa también de insistir en la voluntad de nuestro Padre del Reino del Cielo por medio de su Hijo, en la calle me palabreó el otro día, me palabreó eso. ¿Tú qué hablas y qué dices? Me dijo, así, que tiene un demonio. Hablando, yo la miraba. ¿Quieres hacer la voluntad de nuestro Padre? Reconoce a su Hijo glorioso. Como el joven rico, ¿quieres hallar la vida eterna como herencia? Reconoce a su Hijo, a su enviado, a su ungido. Arrepiéntete y empieza a dar frutos dignos de este arrepentimiento. Empieza a dar testimonio que realmente quieres obedecer al reino de los cielos
y ser libre del príncipe de la potestad del aire. Ser libre de esta ley del pecado y de la muerte, una ley de las instrucciones de la infracción, una ley basada en el enemigo. ¿Quieres libertad y conocer el reino del cielo? Obedece a nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Quieres recibir gloriosamente y traspasar los siglos y los siglos eternamente? Primeramente tienes que reconocer a su enviado, a su ungido, nuestro Padre. ¿Quieres conocer a nuestro Padre? Primeramente reconoce al Hijo y obedece lo que nuestro Padre estableció por su Hijo, conforme a las Escrituras. ¿Quieres ser un discípulo del Hijo de nuestro Padre, el enviado ungido? Ya. Niégate a ti mismo. Renuncia a todo. Toma la cruz para crucificarte, para sepultarte, para que seas y halles la vida, porque poquito la halles la vida ahí en la roca, en la sepultura, y seas resucitado mediante la vida, una vida gloriosa del reino de los cielos, para que seas sellado por el Ruaj. Nuestro Padre envió a su Hijo, primeramente para con su pueblo, pero para con todos. ¿Quieres ser salvo y quieres, ¿no es cierto?, ser un hijo? Empieza, ¿no es cierto?, a oír lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Porque nuestro Padre no va a pasar por alto. Todo lo estableció en su Hijo. Vean lo que pasó en el capítulo 10 del libro de los Hechos con Cornelio, con el centurión. Nuestro Padre envió a Pedro en su voluntad, le habló a través, ¿no es cierto?, de su Ruaj. Y lo envió, lo vinieron a buscar unos siervos del centurión, que era un hombre adinerado de la época. ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué me has hecho venir? Y entró a la casa y le dijo: ¿y no sabes que es abominable que un hebreo como Pedro entre en la casa de un extranjero? Pero mi padre me dijo por el Ruaj que yo no llame inmundo, ¿no es cierto?, a lo que él ya había intervenido. Y debemos conocer, porque el centurión Cornelio aparece antes delante de nuestro Padre por medio de su Hijo, y nuestro Padre lo considera. Permiso. ¿Y a qué lo envió nuestro Padre? A anunciar. No iba a pasar por alto esto nuestro Padre, ¿vio? Nuestro Padre es perfecto, no, porque lo estableció todo en su Hijo. Yo todo se lo entregué en su mano. Juan capítulo 3, versículo 31, todo lo entregué. Yo amo a mi Hijo y le entregué todo. Sí, que no hay otro, no hay ninguna doctrina, ninguna metodología rabínica, llámese lo que se llame en la actualidad, sino que el camino que estableció nuestro Padre, el método y su voluntad a través de su Hijo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Quieres ser constituido y establecido como hijo? Escucha a su Hijo. Escucha al Hijo de nuestro Padre, a su enviado, a su ungido. Ahí está todo. Y nuestro Melech empieza a hablar. Porque no todo el que palabree y diga, no, va a entrar. No, si nosotros estamos listos, ¿no es cierto? Porque hicimos milagros, hicimos muchas cosas. Nuestro Melech dice no, en el capítulo 7, versículo 21. No todo el que diga entrará, sino que el que ha hecho la voluntad de mi Padre, ese entrará. Porque muchos me van a decir también, pero si profetizamos, no hicimos milagros, no hicimos esto, visitamos hospitales, cárceles, todo, y tenemos una tremenda congregación. No, si no se trata de eso. Se trata que había que nacer de nuevo. Se trata que hay que vencer a las tinieblas, a la muerte. Se trata de sacar a ese que está allá adentro, sacar, ¿no es cierto?, lo que entró por Adán y Eva. ¿Para qué? Para recibir la herencia, para recibir la pureza, para recibir la verdad. ¿Quieres ser salvo? Reconoce al Hijo de nuestro Padre por medio de las Escrituras, no por medio de metodología ni falsas doctrinas. Yo ruego a nuestro Padre que les conceda este glorioso beneficio de conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo.
Yo les doy un gran saludo a todos ustedes y nuestro Padre les conceda todo este beneficio de poder conocerle a través del arrepentimiento y obras dignas de esta. Un gran saludo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos.